Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al economista Osvaldo Erazo. Él es secretario ejecutivo de CAMDEPE y experto petrolero. Economista Erazo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Estimada María del Carmen, qué gusto saludarle y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Gracias, economista. Cuéntenos qué pasa pues con los distribuidores de combustible, hasta qué punto es crítica esta situación, como ustedes pues ya lo han advertido. Bueno, en realidad en 20 años las estaciones de servicio se han manejado con un mismo margen de comercialización, ¿no es cierto? El mismo margen en centavos. Y ese margen, hace 20 años, por ejemplo, con ese margen se pagaba a un despachador de combustibles un sueldo básico de $130, ahora se paga un sueldo básico de $450. Entonces, la situación ha hecho de que las estaciones de servicio lleguen a un punto financiero crítico. Es así que prácticamente el 48.8% de las estaciones de servicio están trabajando en el punto de equilibrio o menos. Hay algunas situaciones, aparte de lo que es el margen de comercialización, ¿no es cierto?, que es compartido entre las estaciones de servicio, los transportistas y también lo que son las comercializadoras. Pero también hay que tomar en cuenta de que luego de varios años de análisis, en el 2019 a las estaciones ya les reconocieron un incremento en el margen de comercialización de 5 centavos por galón. 5 centavos por galón que después, con un nuevo decreto, ¿no es cierto?, luego de los problemas del 2019, le retiraron esos 5 centavos en el margen de comercialización, ¿no? Economista, ¿de cuánto es actualmente el margen de ganancia de las estaciones de servicio? Hay dos productos que son los principales que se distribuyen en las comercializadoras, lo que es el diésel y la gasolina extra en la sierra o la gasolina Ecopaís en la costa. Son 15 centavos en gasolina y 13 centavos en el diésel. Y de ahí, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los factores principales en el manejo de las estaciones de servicio es lo que se refiere al transporte. Por ejemplo, el flete de un galón de combustible para una estación de servicio que está en Quito, más o menos ese flete le cuesta, por decir algo, 1 o 2 centavos por galón. Pero en cambio, si esa estación de servicio está en Otavalo, esa estación de servicio está, por decirle, en el Napo, ya no está pagando 1 o 2 centavos por transporte, sino que está pagando hasta 7 centavos de transporte. Y las dos estaciones de servicio tienen que vender al mismo precio al público. O sea, ¿Y cuál es entonces la solución que ustedes proponen ante esto, específicamente hablando de los costos de transporte que ustedes asumen al momento? Bueno, primero, el Estado ya le reconoce al transporte que viene o que va el combustible hacia Morona, Santiago, ¿no es cierto? A Morona, Santiago ya el Estado ya le reconoce el flete. Entonces, ¿por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿No es cierto? Entonces, claro, todos tienen la misma gestión y todos deberían acceder a que el Estado se haga cargo del considera que el precio de venta al público se mantenga igual. Pero usted considera que el Estado podría hacerse cargo de estos costos de transporte en estos momentos cuando incluso la producción petrolera está estancada, como usted conoce. Claro, la producción petrolera está estancada, el gobierno se preocupa de la política petrolera, pero la política petrolera no es solo preocuparse por el incremento de la producción petrolera, y como bien sabemos, no solo que se ha estancado, sino que está con una tendencia a la baja. Así es. Primero. Segundo, y la política petrolera es todo lo que es la producción, la prospección, el transporte, la refinación y la también logística, la comercialización de combustibles. Entonces, toda la parte logística debe ser considerada, claro. Es un servicio público, ¿no es cierto? Es un sector estratégico y es regulado por el Estado. Entonces, si el Estado quiere seguir subsidiando los combustibles, porque es potestad del presidente de la República manejar los precios de los combustibles,
Pero asimismo tiene que reconocer un margen de comercialización justo para la normal operatividad de las estaciones de servicio. Y aparte de eso hay otra cuestión, aparte de transporte, también es lo que se refiere al IVA. Uh-huh. El rato que las estaciones de servicio adquieren el combustible, ya les retienen lo del IVA, ¿no es cierto? Se conoce como el IVA presuntivo, o sea, las estaciones de servicio. Ni siquiera venden el combustible, pero ya pagan por adelantado el IVA. Pero si esa estación de servicio le vende a una institución pública, sea un hospital, bomberos, lo que sea, ese momento la institución pública le retiene el 100%, pero si ya le retuvieron antes, ¿por qué le vuelven a retener? O sea, hay una doble retención. Y que hemos hablado con el SRI, le hemos explicado, pero no nos entienden o no quieren entender. O sea, en ninguna parte de la ley, por una misma compra se puede hacer una doble retención del IVA. Entonces, esta situación ha hecho de que, por ejemplo, ya la dirigencia nacional está viendo cómo las dirigencias provinciales ya se están organizando. El viernes 13 de enero, en Manabí, las estaciones de servicio van a hacer un reclamo pacífico, ahí en el terminal de combustibles en Barbasquillo, en Manta, este 13 de enero. Y obviamente va a tener todo el apoyo de la dirigencia nacional allá en Manta. Ahora, esta es una situación, como lo dije hace un momento, que viene pues hace ya mucho tiempo. El tema de los problemas que tienen las estaciones de servicio. Usted justamente hablaba sobre esto, que esta consideración que se había hecho en el año 2019 en el anterior gobierno de Lenín Moreno de aumentar el margen en 5 centavos. Ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes ya vienen reuniéndose con algunas autoridades de gobierno, usted mismo lo ha dicho, con gente del SRI. ¿Por qué no se puede concretar acuerdos después de todas las reuniones que se han llevado a cabo, economista? Tuvimos reuniones el año pasado, primero con el exministro Vera, ¿no es cierto? Nos reunimos con el exministro Vera de Energía. Posteriormente nos reunimos en conjunto con el ministro de Energía con el ministro de Finanzas. Se les hizo la explicación, ¿no es cierto? Entendieron la situación. Inicialmente nos pidieron 30 días de plazo, después nos pidieron 90 días más de plazo. Cambiaron al ministro de Energía y está el ministro Santos, que es una persona que conoce del sector. No hubo mayor necesidad de hacerle una explicación de la situación y él entendió claramente lo que está pasando. Y nos pidió un plazo hasta mediados de diciembre para tener una reunión definitoria con el ministro de Energía y con el ministro de Finanzas. Pero lastimosamente nos mandaron del Ministerio de Energía pidiendo información estadística del SRI patrimonial, desde el 2003, información que no es que se tiene tanto a la mano, pero bueno, con todo se les entregó. Nos dieron un plazo de 10 días para presentar la información, mandamos la información, ya pasó ya 25 días y no tenemos ninguna respuesta. Entonces, realmente eso ha hecho de que, como les decía, ya los distribuidores de una de las provincias más importantes del país, van a hacer un reclamo pacífico frente al terminal de Barbasquillo el 13 de enero. Ahora, economista, usted al inicio de esta entrevista nos decía que el 48.8% de las estaciones se encuentran en su punto de equilibrio, ese porcentaje o tal vez incluso menos. ¿Cuántas estaciones han cerrado por esta situación crítica durante el último año, como para tener una idea de cuánto en realidad están siendo afectadas? Hay estaciones de servicio que han cerrado en varias provincias. Acá en Pichincha tenemos una en el norte de Quito por el sector de Tabacundo, pero yo creo que el más emblemático es, por ejemplo, en el sector de Zumbagua, en Zumbagua, que es un sector campesino y es un sector turístico. La única estación de servicio que estaba operando ahí tuvo que cerrar por las situaciones financieras. Y este momento Petroecuador está atendiendo directamente al cliente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la única estación de servicio que atendía ahí tuvo que haber cerrado. Entonces, y eso está pasando, está empezando a suceder ya en todas las provincias.
Pero también vemos que hay nuevas estaciones. Yo personalmente he visto algunas en construcción. Ahora que fui a Mindo en fin de año, en el camino, pues vi algunas nuevas estaciones de gasolina que hace pues unos cuantos meses no estaban. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchas de esas estaciones nuevas son las primeras que se suman a después estar reclamando por el margen, porque el estudio de mercado que les hicieron de rentabilidad no es tal como aparenta, ¿no es cierto? Simplemente se está manejando dineros ajenos, dineros del Estado. O sea, las estaciones de servicio se han convertido en recaudadoras del Estado, primero. Segundo, sí, en lo de las estaciones de servicio, no olvidemos de que ¿quiénes están poniendo estaciones de servicio nuevas? Hay comercializadoras internacionales que están aquí en el país, que son dueñas de 2.400 estaciones de servicio entre Colombia, Ecuador, Perú. Entonces, bueno, o sea, son otro tipo de capitales, otro tipo de economía de escala que manejan, ¿no es cierto? Y son situaciones aparte de lo que es una estación de servicio, que están siendo las más afectadas en este momento. Aparte de esta paralización, no paralización, reclamo, digamos, de forma pacífica que se va a llevar, protesta pacífica, sí, que se va a llevar a cabo el 13 de enero en Manabí. ¿Qué otras acciones van a tomar ustedes? Además, también van a tener una rueda de prensa para buscar ser escuchados este lunes que viene. Bueno, el día lunes hay una rueda de prensa en la cual la Cámara Nacional, ¿no es cierto?, apoyará a la Cámara Provincial de Manabí. Nos trasladaremos la dirigencia nacional hacia Manabí y ahí tendremos también una reunión en la cual se definirán una serie de protestas pacíficas en los terminales a nivel nacional. Porque si bien es cierto, es una protesta de Manabí, pero tiene todo el apoyo de la distribución nacional. Usted hablaba de que iban a haber, yo había leído el comunicado que ustedes emitieron, que iban a haber algunos anuncios para los ciudadanos. ¿Qué tipo de anuncios? ¿Lo que me acaba de mencionar o hay algo adicional que tendríamos que conocer? Principalmente esto, ¿no es cierto? Y aparte de eso hay otras situaciones en la problemática de las estaciones de servicio. Usted me decía hace un momento, hay nuevas estaciones de servicio. Sí. No se olvide que antes existían distancias de seguridad. Para que le aprueben a una estación de servicio, había distancias de seguridad. Antes de que termine el gobierno de Lenín Moreno, y al apuro sacaron una resolución eliminando esas distancias de seguridad. Ahora se puede poner una estación de servicio, una al frente de otra, una al lado de otra. Y no solo eso, sino que lo más grave aún, eliminaron las distancias de seguridad de una estación de servicio con un poliducto. O sea, usted puede ponerse al lado de un poliducto o abajo de un tendido eléctrico. Antes se tenía que cumplir con muchas causales. Ahora ya no hay esas limitaciones. Ya no hay, eliminaron eso. Hoy día tuvimos una reunión con el director ejecutivo de la ACT, se le hizo ver esto, lo que estaba pasando que hicieron estas resoluciones al apuro justo cuando se estaba terminando el gobierno de Lenín Moreno. Entonces hay el ofrecimiento de sacar una nueva resolución para poner lo que es las distancias de seguridad. Distancias de seguridad porque a la final, por ejemplo, una estación de servicio antes tenía que ponerse en una recta, ahora ya le pueden autorizar de que se ponga en una curva y todo lo demás, con todos los problemas que puede haber. ¿Por qué considera usted que se dio esto? ¿Tal vez para favorecer a algunos? Sí, o sea, dedicado. Esto no lo hicieron así nomás, sino que con esto empezaron a autorizar estaciones de servicio en Lazo, estaciones de servicio en Cuenca, en Guayaquil, en Machachi, estaciones de servicio que no cumplían con las distancias entre una estación y a otra estación de servicio.
Qué mal, nuevamente con este tipo de problemas que saltan a la vista de todos y que no se hace absolutamente nada. Le quiero pues agradecer al economista Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de Candepe y experto petrolero, por habernos acompañado y contarnos un poco cuál es la situación preocupante, la situación crítica por la cual atraviesan ya hace mucho tiempo las estaciones de servicio. Ustedes esperan ser escuchados y esperan que después de todas las reuniones que se den, se tomen pues acciones para de alguna manera ayudarlos y proteger a este sector. María del Carmen, muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. A usted, que tenga una muy buena noche y buen fin de semana también. Gracias.